Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Feliz año, lo primero, porque estamos a 10 de enero, comenzamos un nuevo año, comenzamos también nuestras actividades después de las vacaciones y lo vamos a hacer de una manera muy bonita. Solemos siempre en el mes de enero pues tener una conferencia en el primer viernes y hoy nos va a acompañar y nos va a ofrecer todo su conocimiento. Keila Campos nos hablará de la educación para la nueva era. Y esto es una actividad que va dentro de un proyecto que hemos iniciado en el León Denis, el proyecto La Luz del Porvenir. Os voy a explicar un poquito en qué consiste este trabajo que emprendemos con muchísima ilusión, ya llevamos un tiempo, y es un proyecto de este centro, el Centro Espírita León Denis, que tiene como origen en nuestro interés por la educación del espíritu en todas las fases del desarrollo humano. Y teniendo presente que el objetivo de la educación del espíritu inmortal es su mejoramiento moral y por ende de la sociedad en la que vive, como además hemos comprobado, hizo el mismo maestro Kardec expresó en toda su obra, pues es necesario, vimos necesario crear un espacio para la educación libre de preconceptos, preconceptos en cuanto a la etnia, la población, en cuanto al sexo, la relación, la religión, eh, en definitiva, una educación para todos, independientemente de que militemos pues, o no en las filas del espiritismo, y una educación y una enseñanza que no busque hacer adeptos, sino personas de bien. Estamos hablando de una educación rica en valores universales que puedan ser aplicados en nuestro día a día, en la convivencia que mantenemos en el hogar, en la escuela, en la sociedad en general, ¿no? Porque este es el medio en el que el individuo se va a desarrollar, va a progresar y es también la experiencia que le puede servir de ejemplo e inspiración a otros individuos. Si nosotros leemos autores como Allan Kardec, León Denis, Amalia Domingo Soler, Felipe de Senillosa, entre otros muchos, vemos cómo mostraron tanto en su forma de ser, de actuar, en sus obras, un compromiso firme con todo esto, con todo este ideal de educación, ¿no? Y también con instituciones creadas para la educación y el acceso a la enseñanza, tanto de las niñas, ¿no? En este tiempo en el que ellos vivieron encarnados, como de todos aquellos pues menos favorecidos. Y esas instituciones, llamadas en su tiempo de libre enseñanza, procuraban una educación humanista y laica, una educación universal basada en valores ético-morales, fuera, por supuesto, del adoctrinamiento y objetivando el libre pensamiento. La educación racional también era un objetivo clarísimo y la libertad de conciencia. Entonces, para nuestro foco, nuestro interés está centrado en rescatar a través de este proyecto de nuestro acervo histórico del espiritismo en España, pues cuántos artículos, trabajos, toda la literatura que podamos, bueno, compilar al respecto de la educación del ser inmortal que somos. Y para ello, pues nos disponemos a publicar todos los materiales que consideremos de interés para alcanzar estos fines y objetivos. Materiales, actividades como esta que tenemos hoy, vamos a realizar investigaciones y poner a disposición de todo el centro y de todos aquellos que se acerquen a él este trabajo que emprendemos con muchísima ilusión, que estamos realizando con muchísima ilusión. Bueno, pues una vez ya que os he presentado brevemente
este trabajo que espero que nos lleve mucho tiempo y nos dé muy buenos resultados, pues voy a pasar a mi compañera Sara para que nos haga una lectura. Luego ya presentaremos a Keila y daremos paso a toda su conferencia, que promete ser muy, muy interesante. Pues adelante, Sara. Muchas gracias, Rosa. Bueno, va a dar muy buenos frutos este bonito proyecto, seguro que sí. Bueno, para la lectura de hoy os voy a leer un extracto del libro El espiritismo libre de sincretismos religiosos de José Arroyo, que la podéis encontrar en el capítulo titulado ¿Por qué se es espiritista? Y dice así: la conciencia social espírita implica reconocer el valor de todos los elementos humanos que comprenden la sociedad, señalar lo incorrecto e injusto, no para complacerse y entretenerse, sino para ofrecer alternativas y soluciones, aspirando a una evolución consciente de sus deberes para consigo mismo y para con los demás. Valora y trabaja para que hayan oportunidades educativas y didácticas. Se puede mover en las líneas de la política como medio de estimular cambios favorables a todos, no solo a los que comulgan en sus ideas. Y es prudente en la dispensación de la justicia y los bienes, pues encuentra su estímulo y combustible interior en la suprema motivación que provee la distribución del amor, el deseo de que brille la justicia en todas sus manifestaciones y la caridad para con todos, mediante actitudes, palabras y actos que demuestran valores invencibles y universales. El espiritista, cuando ha internalizado lo que el espiritismo plantea, se libera de los miedos clásicos en torno a la vida, la muerte y su destino. Por otra parte, obtiene contestación satisfactoria y fundamentada en los hechos y la experiencia en torno a las preguntas más trascendentales de la humanidad: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y añadimos a esas cuestiones: ¿qué puedo hacer para alcanzar la felicidad? A consecuencia de encontrar las respuestas que busca, el bien para el espiritista no es un concepto abstracto, es un llamado a la construcción de un mejor mañana para sí mismo y para otros, mediante la acción diaria, sólida y fraterna. Bueno, esta es una reflexión que nos deja nuestro querido José Arroyo, muy importante para todos, pero bueno, quizá sobre todo para aquellos que apenas comienzan a acercarse a la filosofía espírita, ¿no? Porque explica muy bien de lo que va. Bueno, os recuerdo que podéis escribir vuestros comentarios y preguntas abajo en el chat y al finalizar la conferencia las trasladaremos a Keila para que las responda, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a la presentación de nuestra invitada, así que cuando quieras, Rosa. Muchas gracias, Sara, por esta excelente lectura de nuestro querido José Arroyo. Bueno, ¿qué decimos de Keila, no? Que la queremos mucho. Bueno, Keila es graduada en pedagogía y fue profesora de educación infantil en Brasil. Trabajó durante 15 años con el movimiento de Juventud Espírita en Brasil y actualmente pues vive en España. Es trabajadora y estudiante de la doctrina espírita desde bueno, mucho tiempo y hoy es miembro de la Junta Directiva del Centro Espírita León Denis en Madrid, de nuestro centro, y es la coordinadora del proyecto que os acabo de presentar, La Luz del Porvenir. Así que, Keila, muchísimas gracias por haber preparado este trabajo, por estar aquí con nosotros y estamos encantadas de oírte. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir primero aquí. Bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad y de poder trabajar con vosotros y con la espiritualidad en este proyecto. Antes de empezar con el tema de la conferencia, yo no podía dejar pasar algunas palabras
también sobre el proyecto que me hace también muchísima ilusión. Es con gran alegría, con una inmensa alegría y a la vez con un gran sentido de responsabilidad que damos inicio a este proyecto llamado La Luz del Porvenir, nombre inspirado en la gran labor, en el gran legado dejado por nuestra querida Amalia Domingo Soler. Pero este proyecto en realidad no nació ahora, viene de la continuidad del desarrollo de un proyecto anterior. Hemos estado, es verdad, como ha mencionado Rosa, un largo periodo de tiempo pensando, reflexionando y madurando nuestras ideas, preparándonos para esta nueva versión del trabajo, digámoslo así. Un trabajo que en realidad no es nuestro y agradecemos inmensamente la oportunidad que la espiritualidad nos brinda de poder hacer parte de esta labor, de poder ayudar con nuestra semillita, con nuestro granito de arena a compartir el mensaje y las enseñanzas de la doctrina espírita, a contribuir de alguna forma para la educación de la familia. Sí, habéis oído bien, para la educación de la familia, porque creemos que la familia es el núcleo más importante de la sociedad y es la parte de la escuela donde más crecemos, donde están muchas veces las asignaturas más importantes. Así que queremos caminar con todos vosotros, cogidos de la mano, para que podamos aprender juntos, reflexionar juntos sobre la educación y sus desafíos en la sociedad actual. Y para empezar, entonces, esta nuestra reflexión, hemos querido traer el tema educación para la nueva era. Y aquí vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar y entender qué sería la nueva era. Y después, pues, vamos a ver qué aportación nos puede traer la educación. Bueno, pues, cuando pensamos en nueva era, nos viene a la cabeza el avance, por ejemplo, de las tecnologías, los nuevos comportamientos, las nuevas profesiones y demás. Cuando pensamos en comportamientos y nuevas tecnologías, si echamos la mirada atrás, podemos ver cuántas cosas cambiaron en el último siglo, ¿verdad? Hace un siglo, por ejemplo, la mayoría de la población vivía en áreas rurales todavía y la vida cotidiana estaba marcada por la falta de electricidad y la escasez de recursos. Desde entonces, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados con la invención de la televisión, el ordenador, el teléfono móvil, la internet o la movilidad eléctrica. Esta evolución, pues, ha tenido un impacto significativo en la forma en que las personas se comunican, trabajan y se relacionan entre sí. El progreso en la medicina y la ciencia, por ejemplo, ha aumentado la esperanza de vida y ha mejorado la calidad de vida en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, claro, estos avances también han creado desafíos globales, ¿no? En términos relativos al cambio climático, por ejemplo, desigualdades sociales, desafíos éticos en campos como la genética, por ejemplo. Pero también existen importantes cambios en la evolución del ser humano durante el último siglo. Son muchos los estudios
que se han realizado sobre este tema, ¿no? Sobre esta materia, y han encontrado en el ser humano cambios evolutivos significativos, como por ejemplo podemos citar la Universidad de Essex, ¿no? Realizó un estudio en Inglaterra donde se demostró que los hombres del país aumentaron su estatura en 10 centímetros en solo 10 años, perdón, 100 años. 10 centímetros en solo 100 años. La estatura promedia en 1890 era de 1,68 metros, mientras que 100 años después la estatura promedio era de 1,78 metros, por dar un ejemplo, ¿no? De evolución. Aseguran que esta evolución se debe a que existe una mejor nutrición que hace 100 años. La nutrición es muy importante para la evolución, pero no ha sido lo único que ha influido en ello. La mejora del sistema sanitario y de la higiene también han permitido un mejor desarrollo durante las etapas de crecimiento de los seres humanos. Y precisamente gracias a la mejora de la higiene y de los sistemas sanitarios, ha aumentado exponencialmente la esperanza de vida. El avance de la medicina ha permitido una tasa mayor de supervivencia. Esto es así porque en el siglo pasado solamente 1 de cada 3 niños llegaba a los 21 años. En la actualidad, el 99% de los niños llegan a esa edad. Mirad la diferencia, ¿no? En el siglo anterior, la causa de muerte de las personas era principalmente por accidentes, infecciones o enfermedades, frente a las que con la medicina del momento, o sea, con la medicina de aquel entonces, había poco que hacer, ¿no? Podemos recordar también los muchos aparatos eléctricos que hacen parte de nuestra vida desde hace un siglo y los que utilizamos a día de hoy y que no nos lo imaginábamos, ¿no? El uso de la internet, de las redes sociales, la inteligencia artificial que está haciendo pues una de las grandes revoluciones de este comienzo de siglo, desde su presentación en sociedad hace apenas unos pocos meses, ¿no? No hace tanto tiempo así que tenemos el conocimiento de la inteligencia artificial, pues ya no ha hecho más que transformar la sociedad humana en múltiples aspectos, desde la atención médica hasta la conducción autónoma, por ejemplo. La inteligencia artificial ha mejorado la precisión y la velocidad de los procesos, ha creado nuevas oportunidades laborales y ha transformado la manera en que interactuamos con la tecnología. Bueno, pues también modificamos nuestra manera de ver y actuar en relación con la naturaleza y con los animales. Nos preocupamos hoy mucho más por la ecología, en cuidar nuestro planeta, aunque todavía haya demasiado consumo. Ya somos muchos los que hemos podido comprender que no hace falta alimentarse de un animal, que podemos encontrar todos los nutrientes en los vegetales y luchamos por la no explotación animal en todos sus sentidos, porque hemos podido comprender que ellos son seres sintientes, que así como nosotros pueden sentir hambre, frío, miedo, dolor. Las familias también cambiaron. Hoy aceptamos como tal muchos modelos de familia. No hace falta que sea compuesta solamente por un hombre, una mujer y sus hijos. Las mujeres hemos adquirido muchos derechos que antes no teníamos,
como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a trabajar y tener una profesión, el derecho a estudiar. Todavía hay muchos cambios pendientes en el plan de igualdad, pero hemos conquistado mucho hasta ahora. En fin, tantas y tantas cosas en nuestra vida social y material cambiaron, pero ¿qué nos dice la doctrina espírita sobre la nueva era? Pues en la Génesis tenemos muchísima información sobre eso y podemos encontrar algunos apuntes de Kardec, por ejemplo, que nos dice lo siguiente. Nos advierten desde todas partes que han llegado los tiempos señalados por Dios, en que habrán de producirse importantes acontecimientos para la regeneración de la humanidad. Yo creo que todos aquí hemos escuchado, ya hemos leído, escuchado alguna vez que nuestro planeta está pasando por un proceso de transición, ¿no? Que poco a poco estamos saliendo de un mundo de pruebas y expiaciones para un mundo de regeneración. Y en la Génesis podemos encontrar un poco más sobre esta explicación, ¿no? Nos dice, nuestro planeta, como todo lo que existe, está sujeto a la ley del progreso. Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo componen y moralmente por la purificación de los espíritus encarnados y desencarnados que viven en él. Esos dos progresos se realizan en forma paralela, puesto que el perfeccionamiento de la vivienda está relacionado con el de quien habita en ella. Físicamente, el planeta ha sufrido transformaciones sucesivas, comprobadas por la ciencia, que lo hicieron habitable por seres cada vez más perfeccionados. Moralmente, la humanidad progresa por el desarrollo de la inteligencia, del sentido moral y de la moderación de las costumbres, al mismo tiempo que el mejoramiento del globo se produce por la actividad de las potencias materiales. Los hombres contribuyen a ese fin mediante los esfuerzos que resulten de la aplicación de su inteligencia. Sanean las regiones insalubres, facilitan las comunicaciones y hacen más productiva la tierra. Todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿no? En cuanto al progreso material, todo lo que hemos notado, hemos visto solamente en este último siglo, ¿no? O sea, esto quiere decir que el planeta evoluciona a medida que evolucionamos nosotros también, ¿no? Y también a la inversa. El progreso es una ley y tenemos que seguir su curso. Cuando por consiguiente la humanidad está madura, ¿no? Para ascender a un grado más, ¿no? En esta elevación, ¿no? En este camino del progreso, como nos dice Kardec, se puede decir que los tiempos señalados por Dios han llegado, como se puede decir que una determinada estación es el tiempo para la madurez y la cosecha de los frutos. Es verdad que hasta el presente momento la humanidad ha realizado avances incuestionables, ¿no? Solo lo que hemos mencionado aquí y lo que no son muchos los avances. Los hombres con su inteligencia han llegado a resultados que jamás habían alcanzado desde el punto de vista de las ciencias, las artes y el bienestar material. Pero se hace necesario no solamente el progreso intelectual, pero principalmente el progreso moral. Como podemos encontrar también en la Génesis, eh, nos dice Kardec, ¿no? Aún les queda por realizar un inmenso progreso, hacer que reinen entre ellos la caridad, la fraternidad y la solidaridad, que habrán de garantizarles el bienestar moral.
El hombre no solo necesita el desarrollo de la inteligencia, sino la elevación de los sentimientos, y para lograrlo es imprescindible que aniquile todo lo que en él sobresiste el egoísmo y el orgullo. Seguimos con la Génesis y Kardec nos dice también, no obstante, en esta oportunidad no se trata de un cambio parcial, de una renovación circunscrita a una determinada región, a un pueblo o una raza. Se trata de un movimiento universal que se realiza en el sentido del progreso moral. Tiende a establecerse un nuevo orden de cosas y hasta los hombres que más se oponen al cambio contribuyen a él sin saberlo. La generación futura, desembarazada de las escorias del viejo mundo y formada por elementos más depurados, estará animada por ideas y sentimientos muy diferentes de los de la generación actual, que se retira a pasos agigantados. El viejo mundo habrá muerto y solo perdurará en la historia del mismo modo que lo está hoy el período de la Edad Media, con sus costumbres bárbaras y sus creencias supersticiosas. Es decir, este avance se hace sentir y es necesario también que sea así en todas las partes del globo, no en todos los países, en todos los rincones, en todos los pueblos, en todas las regiones. Poco a poco vamos viendo, ¿no?, un movimiento diferente, ¿no?, nuevas ideas, nuevas preocupaciones con el bienestar de todos y del planeta. Aquí os traigo un extracto de una comunicación que está también en la Génesis, pero podemos encontrarla por entero, toda la comunicación, en la Revista Espírita de octubre de 1868 del Espíritu Arago, que nos dice lo siguiente. No obstante, la materia orgánica reacciona por su parte sobre el espíritu. Y este, debido a su contacto y su íntima vinculación con los elementos materiales, sufre también influencias que modifican sus disposiciones, sin que por eso le quiten su libre albedrío, que sobrecitan o retardan su actividad y por eso mismo contribuyen a su desarrollo. Esa efervescencia que en ocasiones se manifiesta en toda una población entre los hombres de una misma raza no es algo fortuito ni el resultado de una arbitrariedad. Su causa reside en las leyes de la naturaleza. Esa efervescencia, al principio inconsciente, que no es más que un deseo vago, una aspiración indefinida hacia algo mejor, una necesidad de cambio, se traduce por una agitación sorda, más tarde por hechos que conducen a las revoluciones sociales, las cuales, créelo, tienen también su periodicidad, así como ocurre con las revoluciones físicas, puesto que todo está concatenado. Si la visión espiritual no estuviese circunscrita por el velo de la materia, veríais esas corrientes fluídicas que, semejantes a miles de hilos conductores, enlazan las cosas del mundo espiritual con las del mundo material. Cuando se os dice que la humanidad ha llegado a un periodo de transformación y que la Tierra debe elevarse en la jerarquía de los mundos, no veáis en estas palabras nada místico, sino por el contrario el cumplimiento de una de las más importantes leyes fatales del universo, contra las cuales cede la mala voluntad humana. Es decir, ¿no?, ese cambio, esa transformación se hace también en el plano espiritual, ¿no?, porque todo está relacionado y uno influye sobre el otro.
Cuando hablamos sobre la transición del planeta, estamos hablando en todo su conjunto, ¿no? O sea, en el campo material, en el campo moral y en el espiritual también. Aunque muchas veces se puede pensar, ¿no? Que se nota más el progreso intelectual que el moral, ¿no? Muchas personas pues ven así todavía. Pero Kardec nos dice, en el libro de los espíritus, ¿no? Podemos encontrar la siguiente reflexión. Kardec hace esta pregunta muy inteligente, ¿no? Dice, ¿de qué manera el progreso intelectual puede conducir al progreso moral? Y los espíritus nos contestan, al hacer que se comprenda el bien y el mal, el hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío acompaña al desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. Y aquí tenemos un comentario de Kardec que no es de esta pregunta, es de la pregunta 783, que dice, que nos explica, ¿no? El hombre no puede quedarse perpetuamente en la ignorancia, porque debe alcanzar el objetivo de la providencia que la providencia le señala. Se instruye por la fuerza de las circunstancias. Las revoluciones morales, así como las revoluciones sociales, se infiltran poco a poco en las ideas, germinan durante siglos y después estallan de repente, haciendo que se derrumbe el carcomido edificio del pasado, que ya no armoniza con las nuevas necesidades ni con las nuevas aspiraciones. A menudo el hombre solo ve en esas conmociones el desorden y la confusión momentáneos que afectan a sus intereses materiales. En cambio, quien eleva el pensamiento por encima de su personalidad, admira los designios de la providencia que del mal hace surgir el bien. Es la tempestad, la tormenta que purifica la atmósfera después de haberla agitado. Porque también no es cierto que es necesario que surjan, ¿no?, algunos cambios, que algunas cosas deben deshacerse, ¿no? Y para eso está la ley de destrucción, ¿no? Para que el nuevo venga, para que surja otra cosa mejor. Kardec también nos explica en la Génesis que la humanidad accede ahora a uno de esos periodos de transformación o de crecimiento moral. Dice que de la adolescencia pasa a la edad viril, que el pasado ya no satisface sus nuevas aspiraciones, sus nuevas necesidades, que ya no puede ser gobernada por los mismos métodos, que ya no se deja engañar por las quimeras ni por los sortilegios, que su razón ha madurado y que por eso reclama alimentos más sustanciales, y ante un presente demasiado efímero, siente que su destino es más vasto y que la vida corporal es demasiado restringida para abarcarlo todo por completo, ¿no? Por eso sumerge la mirada tanto en el pasado como en el porvenir, a fin de descubrir el misterio de su existencia y adquirir la certeza que le depare consuelo. Es decir, el hombre ya empieza a buscar otras aspiraciones, ¿no? Ya intenta ver y comprender las cosas de otra manera. Ya no quiere sentir el vacío que sentía hasta ahora, no quiere entender quién es, de dónde viene y hacia dónde va. También en la Génesis podemos encontrar esta otra reflexión, ¿no? Solo el progreso moral
puede garantizar a los hombres la felicidad sobre la tierra, porque pone un freno a las pasiones malas. Solamente Él podrá hacer que reine entre ellos la concordia, la paz y la fraternidad. El progreso moral, secundado por el progreso de la inteligencia, unirá a los hombres en una misma creencia fundada en las verdades eternas que no admiten controversias y por eso mismo son aceptadas por todos. Y es justamente aquí donde entra la educación, ¿no? Porque eso es muy importante. Por una parte, hay muchos espíritus que están teniendo su última oportunidad de reencarnación en este planeta. Y como no pueden seguir el progreso y movimiento, necesitarán ser trasladados a otros planetas, ¿no? En grados inferiores a la Tierra, para que con el grado de adelanto, de conocimiento que poseen en este momento, puedan ayudar al progreso de allí, de esos mundos a que serán trasladados, ¿no? Porque en la naturaleza nada se pierde y Dios, con su infinita misericordia, aprovecha cada oportunidad para que podamos aprender y también ayudar. Pero ellos aquí ya no podrán seguir. Y por otra parte, hay espíritus que sí seguirán en este planeta, quizás entre pueblos y razas diferentes, pero que todavía necesitan desarrollar esa parte moral, ¿no? Que no son tan endurecidos, no están tan endurecidos como para no volver a reencarnar aquí, dado a la transición del planeta, pero necesitan convivir con espíritus más benevolentes, más solidarios, para que puedan aprender a través del ejemplo. Y lo que es importante reflexionar aquí es que no sabemos nosotros si esos espíritus somos nosotros, ¿no? O si tenemos en nuestra familia seres queridos que están en esta etapa de evolución, ya sea en la condición de hijos, sobrinos, nietos, padres, abuelos, etcétera, etcétera. Por eso, la educación que estamos hablando aquí no es la educación intelectual, no es la instrucción, no es la escuela, la universidad, es mucho más que eso, ¿no? Hasta porque el verdadero sentido de la palabra educación es pues elevar, estimular la búsqueda de la perfección, despertar la conciencia, facilitar el progreso integral del ser humano. Pero ¿qué quiere decir, no? Integral. ¿Cómo es eso, no? De acuerdo con la RAE, integral significa que comprende todos los elementos o aspectos de algo. O sea, el progreso integral del ser humano es el desarrollo de todas sus capacidades. Porque como nos dice Kardec, ¿no? Es por la educación, más que por la instrucción, que se transformará la humanidad. O sea, los objetivos de la educación espírita es ofrecer la oportunidad de que el individuo pueda percibirse como ser integral, crítico, participativo, heredero de sí mismo, ciudadano del universo, agente de transformación de su medio rumbo a la perfección que es susceptible. Y todos estamos en ese camino de conocimiento personal, de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo.
porque este es un proceso que no está circunscrito a una franja de edad, no es algo relativo solamente a la infancia o a la juventud. Nuestro proceso de educación individual, íntimo, personal, sigue en todas, absolutamente en todas las etapas de nuestra vida. Y León Denis nos dice en el libro Cristianismo y Espiritismo que el universo es el campo de educación del espíritu inmortal, la vida su conducto de ascensión hacia un ideal más bello, iluminado por los rayos del amor y de la justicia. Todas las almas son perfectibles y susceptibles de educación. Deben recorrer los mismos caminos y llegar de la vida inferior a la plenitud del conocimiento, de la sabiduría y de la virtud. No son todas igualmente adelantadas, mas todas han de subir tarde o más temprano las arduas cuestas que llevan a las radiantes cumbres bañadas por la eterna luz. Y es esta la educación que creemos, una educación plena, integral, completa y sin fin. Una educación que nos prepara para la vida actual, para la sociedad actual, pero que también nos descortina el futuro, que hace que podamos entender nuestro papel en la familia y en la sociedad. León Denis también nos dice en el libro Socialismo y Espiritismo que la tarea más urgente y más necesaria para cada uno de nosotros sería la de trabajar en el cultivo de nuestro yo, en la reforma del carácter, a efecto de servir de ejemplo a aquellos que nos rodean y así sucesivamente a la sociedad entera. Actuando en tal sentido, entraremos plenamente en los caminos de nuestro destino final, ya que la educación del alma es la finalidad última, el fin supremo de nuestra inmensa evolución. Por eso insistimos en la educación de la familia, porque hay que educarse, ¿no? Primero para poder educar al otro, ¿no? Y después porque se hace esa educación, se hace en conjunto, aprendiendo el uno del otro. Seguimos un poquito más con León Denis, ahora una reflexión que nos trae en el libro El problema del ser, del destino y del dolor, que nos dice, la educación, se sabe, es el más poderoso factor de progreso, pues contiene en germen todo el futuro. Mas para ser completa, debe inspirarse en el estudio de la vida bajo sus dos formas alternantes, visibles e invisibles en su plenitud, en su evolución ascendente hacia las cumbres de la naturaleza y del pensamiento. Los preceptores de la humanidad tienen pues un deber inmediato a cumplir. Es el de reponer al espiritualismo en la base de la educación, trabajando para rehacer el hombre interior y la salud moral. Es necesario despertar al alma humana adormecida por una retórica funesta, mostrarle sus poderes ocultos, obligarla a tener conciencia de sí misma, a realizar sus gloriosos destinos. La ciencia moderna analizó el mundo exterior. Su comprensión del universo es objetivo. Su comprensión del universo objetivo es profunda. Eso será su honra y su gloria. Mas nada sabe todavía del universo invisible y del mundo interior. Es en ese imperio ilimitado que le resta conquistar, ¿no?
saber por qué lazos el hombre se liga al conjunto, descender las sinuosidades misteriosas del ser, donde la sombra y la luz se mezclan, como en la caverna de Platón, recorrer sus laberintos, los reductos secretos, auscultarle lo normal y lo profundo, la conciencia y la subconsciencia. No hay estudio más necesario. Mientras las escuelas y las academias no la hayan introducido en sus programas, nada habrán hecho por la educación definitiva de la humanidad. Ya sin embargo, vemos surgir y construirse una psicología maravillosa e imprevista, de donde va a derivar una nueva concepción del ser y la noción de una ley superior que abarca y resuelve todos los problemas de la evolución y del movimiento transformador. Y y esa educación se hace no solo, pero principalmente en el seno de la familia. Nosotros debemos prestar mucha atención a la educación, a los valores que estamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Debemos hablarles de Dios, de la espiritualidad. Y aquí no estoy hablando de religión. Estamos hablando aquí de enseñarles a los niños y a los jóvenes que hay mucho más que este mundo material, ¿no?, que vemos. Explicarles, ¿no?, que ellos son seres espirituales, que esta es una parte importante de su educación. Hay que hablarles y enseñarles sobre el amor fraternal, no solo a través de la palabra, pero sí principalmente a través del ejemplo, educar en valores para que ellos sean personas de bien. Pero también es verdad que nosotros no podemos olvidar que tenemos mucho, mucho que aprender de ellos. Prestemos la debida atención a esa juventud de ahora. Muchos de ellos son espíritus más adelantados que nosotros, que vienen para ayudarnos, ¿no? Con su aire puro, con su valentía, con su coraje, con sus nuevas ideas. Vienen a ayudarnos a cambiar el viejo mundo, ¿no? Y a transformar el hombre viejo que existe todavía en nosotros. Aprendamos de ellos. Ellos tienen muchas cosas que enseñarnos. Y aquí os voy a dar un ejemplo personal y muy reciente. Yo creo que es importante compartir eso porque es algo que me llamó mucho la atención, ¿no?, en su momento. Luego, después de la Dana, ¿no?, donde hemos podido ver en las noticias el sufrimiento, el dolor, los daños y las pérdidas materiales y familiares de muchas personas, los que estaban allí para ayudar a esas personas, en su gran mayoría eran los jóvenes. Yo creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que el día en que estuvimos allí, por lo menos 80% de la gran multitud que se veía caminar por las calles, que se veía caminar por las carreteras para llegar a esos lugares de difícil acceso, eran jóvenes, con sus palas, con sus escobas, con sus ganas, su amabilidad, su tiempo, su benevolencia y su amor. Aprendamos de ellos, crezcamos con ellos para hacer de este mundo el hogar de regeneración a que está destinado. Porque lo importante es caminar juntos, aprender juntos, ¿no? Con amor, con unión,
Porque como nos dice, por ejemplo, Joana de Angelis en el libro Adolescencia y Vida, la familia equilibrada, esto es, estructurada con respeto y amor, es fundamental para una sociedad justa y feliz, porque es la piedra angular de la sociedad, el primer grupo donde el ser experimenta el regalo de la convivencia, de la seguridad emocional y de la experiencia moral. Porque cuidando nuestro núcleo, ¿no? Nuestra familia, fomentando el amor, la fraternidad, la cooperación entre todos, la tolerancia, ayudaremos en ese progreso, porque la sociedad es y será siempre el reflejo de la familia, del núcleo familiar, ¿no? También nos dice Joana de Angelis que es la familia, es la célula madre del organismo social, ¿no? Todo cuanto sucede en el hogar se refleja en el conjunto externo de la sociedad y nunca se puede separar las influencias domésticas en la sociedad, que es su consecuencia global. Y por eso no podemos dejar pasar, ¿no? La importancia de la comprensión de la filosofía espírita, que nos trae importantes herramientas para comprender nuestra realidad como seres inmortales que somos, ¿no? Lo que hace cambiar y mucho la manera como nosotros vemos las cosas, la manera como nos portamos en sociedad, la manera como nos portamos dentro de la familia, dentro de nuestro hogar y entender también cuáles son nuestras responsabilidades. Quiero compartir un otro texto, una comunicación que podemos encontrar en la Revista Espírita de febrero de 1860. Es una comunicación del espíritu Chateaubriand que se intitula El tiempo presente y él nos dice lo siguiente: sois guiados por el verdadero genio del cristianismo, como ya he dicho. Es que el propio Cristo preside los trabajos de toda índole que están en vía de cumplirse, para abriros la era de renovación y de perfeccionamiento que vuestros guías espirituales os predicen. En efecto, si echáis una mirada sobre los acontecimientos contemporáneos, independientemente de las manifestaciones espíritas, reconoceréis sin duda alguna las señales precursoras que os probarán de una manera irrefutable que los tiempos predichos han llegado. Las comunicaciones se establecen entre todos los pueblos y las barreras materiales son derribadas. Los obstáculos morales que se oponen a su unión, así como los prejuicios políticos y religiosos, desaparecerán rápidamente y el reino de la fraternidad finalmente se establecerá de una manera sólida y duradera. Observad que ya los propios soberanos, llevados por una mano invisible, toman la iniciativa de las reformas, cosa inaudita para vosotros. Y las reformas, cuando vienen de arriba y espontáneamente, son mucho más rápidas y más duraderas que las que vienen de abajo y que son arrancadas por la fuerza. A pesar de los prejuicios de la infancia y de la educación que hube recibido, a pesar del culto a la memoria, yo había presentido la época actual. Soy feliz por ello y más feliz aún por venir a deciros, hermanos, coraje. Trabajad por vosotros y por el futuro de los vuestros. Sobre todo,
trabajad por vuestro mejoramiento personal y gozaréis en vuestra próxima existencia de una felicidad de la que os es difícil haceros una idea, como a mí os hacerla comprender. Kardec también nos dice en la Génesis que la persona que haya reflexionado acerca del espiritismo y sus consecuencias, sin circunscribirlo a una producción de algunos fenómenos, habrá comprendido que esa doctrina abre para la humanidad un nuevo camino, pues le devela los horizontes del infinito. Al iniciarla en los misterios del mundo invisible, el espiritismo le muestra su verdadero rol en la creación, rol perpetuamente activo, tanto en el estado espiritual como en el estado corporal. El hombre ya no camina a ciegas, sabe de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. El porvenir se le muestra en su realidad, exento de los prejuicios de la ignorancia y de la superstición. Ya no se trata de una vaga esperanza, sino de una verdad palpable, tan cierta para él como la sucesión del día y la noche. Sabe que su ser no se encuentra limitado a los escasos instantes de una existencia efímera. Sabe que la vida espiritual no se interrumpe con la muerte, que ya ha vivido, que volverá a vivir y que nada se pierde de lo que ha conquistado en perfección mediante el trabajo. Encuentra en las existencias anteriores la causa de lo que soy y reconoce que a partir de lo que soy habrá de deducir lo que llegará a ser un día. Por eso, padres espíritas, hablas acerca del espiritismo a sus hijos, a su familia. El estudio y la comprensión de esta filosofía os hará comprender tantas cosas, os hará conoceros a vosotros mismos, a comprender vuestra relación y la relación que tenemos entre todos nosotros. Seguimos un poquito más con la Génesis. Aquí Kardec nos dice algo también muy importante. ¿Qué amplitud le otorga al pensamiento del hombre la certeza de la perpetuidad de su ser espiritual? ¿Qué puede ser más racional, más grandioso y más digno del Creador que esa ley según la cual la vida espiritual y la vida corporal son apenas dos aspectos de la existencia que se alternan a fin de que se lleve a cabo el progreso? ¿Qué puede ser más justo y consolador que la idea de que los mismos seres que progresan sin cesar, primero a través de las generaciones de un mismo mundo y después de un mundo a otro, hasta la perfección sin solución de continuidad? En ese caso, todas las acciones tienen una finalidad, puesto que al trabajar para todos, cada uno trabaja para sí mismo y a la recíproca. De ese modo, nunca son estériles el progreso individual ni el general. Se trata de un progreso del que sacarán provecho las generaciones y las individualidades futuras, que no serán otras que las generaciones y las individualidades pasadas, pero con un grado más elevado de adelanto. Mirad qué importante eso, ¿no? Esa lucidez de entender que el planeta que estamos construyendo ahora será para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros somos la generación del futuro. Muchos pueden pensar, ¿no? Pero ¿para qué voy a esforzarme si no estaré aquí después para ver?
pues la doctrina espírita nos enseña que eso es un equívoco, ¿no? Que todo lo contrario, sí que estaremos aquí porque esto es nuestro hogar, ¿no? La vida es solamente una, ¿no? Y volveremos aquí a través de otras etapas, de otras reencarnaciones. Por otro lado, también ahora la humanidad está más madura, ¿no? Para dirigir su mirada hacia alturas nunca antes vislumbradas, es verdad, ¿no? A fin de nutrirse de ideas más amplias, de comprender lo que antes no había podido, ¿no? La generación que desaparece, ¿no? Que son estos espíritus que ya no estarán aquí con nosotros porque tienen ahora un otro rol, ¿no? Que hacer, ¿no? Un otro trabajo y también otras oportunidades de aprendizaje. Pero esta generación llevará consigo sus prejuicios y sus errores, ¿no? Y la generación que está surgiendo ahora bañada, ¿no? En una fuente más pura, imbuida de ideas más saludables, imprimirá al mundo un movimiento ascendente en el sentido del progreso moral que caracterizará la nueva fase de desarrollo de la humanidad. Kardec también nos dice, cuando la tierra se encuentre liberada de ellos, que son ellos los sentimientos antifraternos, ¿no? Como el egoísmo, el orgullo, la envidia, los celos y también el apego a todo lo a todo lo material, ¿no? La sensualidad, la ambición, la avaricia, pues cuando se libre de todo eso, ¿no? Los hombres avanzarán sin obstáculos hacia el porvenir venturoso que les está reservado, incluso en este mundo, como recompensa a sus esfuerzos y a su perseverancia, mientras aguardan que una depuración aún más completa les franquee el acceso a los mundos superiores. En fin, volviendo un poquito a Joana, ¿no? A Joana de Ángeles, ella nos dice que educarse para educar mejor es el lema que deberá ser adoptado por todos los seres humanos en su proceso de toma de conciencia y de las responsabilidades, ¿no? que deben asumir durante la existencia carnal. Ella nos dice, bienaventurado sea el archipiélago familiar donde Dios reúne a los espíritus para la construcción del amor universal, partiendo del grupo consanguíneo en el cual predominan las imposiciones de la carne para la expansión de la solidaridad, del respeto, de la armonía y de la verdadera fraternidad entre todos los seres humanos. Ella también nos explica que cada espíritu, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Somos responsables de nuestro propio destino, ¿no? Y nadie más que nosotros mismos, pues disponemos de los medios para modificar nuestra trayectoria. Y que en este sentido, la educación moral es responsable al ofrecernos los elementos adecuados para la conquista de la felicidad. Y el medio familiar y social son los complementos de alto valor para el éxito del emprendimiento evolutivo. Y por otra parte, ¿no? El éxito de la familia o como llama, ¿no? Joana de Angelis también en su libro Constelación Familiar. Ella dice que el éxito de esta constelación familiar puede ser medido por los resultados de unión y de amistad, por los vínculos que se estrechan y prosiguen incluso cuando cada miembro avanza rumbo a su destino, transfiriendo a la sociedad los beneficios de que se hizo portador. Por lo tanto, no nos olvidemos nunca de la importancia de esa educación integral,
¿no? Para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? Educarnos a nosotros mismos, conocernos, mirar hacia adentro, comprender quiénes somos y que somos espíritus inmortales, que esta es solamente una etapa de nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual. Aceptar las responsabilidades que tenemos con nuestra familia, con la sociedad, con este planeta que está en transición, ¿no? Con esta nueva era. Y ser ejemplos siempre, ejemplos de paciencia, de dignidad, de amabilidad, de honestidad, de fraternidad, de benevolencia y de amor. Porque como nos dice Aristóteles, educar a la mente sin educar el corazón no es educación alguna. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Keila. Qué magnífica conferencia, qué recorrido nos has hecho. Yo creo que todos estábamos rememorando cuando has empezado con todos los cambios que hemos visto. Hemos visto tantos cambios, los que ya tenemos, bueno, aquí los que estamos aquí, hemos visto muchos cambios a nivel tecnológico, a nivel humano, pero y todo esto nos ha, nos ha hecho vernos con nuevos retos. Al ser humano, los cambios tan rápidos que han ocurrido y que has mencionado al principio, nos han llevado a ponernos frente a retos que han precisado, pues hemos tenido que revisar planteamientos, hemos tenido que revisar parámetros a nivel familiar, como tú has dicho, a nivel social, a nivel político, a nivel educativo, las tecnologías. La ética, la moral, todo esto para nosotros está siendo algo de un continuo aprendizaje, de tenernos que poner al día con revisar todo, ¿no? Y volver a estructurar todo. Pero realmente, yo no sé si estáis de acuerdo, si estás de acuerdo, pero bueno, tú lo has estado diciendo. No es posible ya hacer esta revisión de una manera razonable, lógica, sin virar, sin mirar hacia el espíritu, sin el descubrir del espíritu máxime, ¿no? Con las enseñanzas de los propios espíritus, con las enseñanzas del espiritismo. Y esto nos lleva al cultivo del yo que decía León Denis. O sea, ahora mismo estamos en un momento, en un momento de transformación a nivel global en el que esa educación integral pasa desde luego por reconocernos como espíritus inmortales. Todos los planteamientos nuevos a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo, todo lo que hemos dicho necesita ser visto desde esa conciencia del espíritu que somos, porque si no, no hay otra manera. Hay algo que has dicho muy importante, ¿no? Sobre esta juventud, sobre los que vienen detrás de nosotros. Nos cuesta muchísimo, muchísimo aceptar que los que vienen detrás van a mejorar el mundo, porque todavía tenemos mucho orgullo, tenemos mucho egoísmo, decimos lo nuestro era mejor. Bueno, estamos hablando de la reencarnación. Los que vienen detrás, muchos vienen más preparados, otros, como tú bien has dicho, están en diferentes estados, pero muchos, porque si no, no hay progreso. Los que estamos aquí tenemos que reconocer que los que vienen detrás, los niños, los jóvenes, vienen ya preparados como espíritus. Entonces tenemos que aprender nosotros a educar, que nos compete desde esa conciencia. Si no, no podemos hablar de progreso. Si no reconocemos que esa juventud, esa infancia nos va a mejorar, ¿qué estamos haciendo? Lo hemos comprobado, estuvimos allí en Valencia. Terminamos llorando, Keila, acuérdate. Terminamos llorando de ver a toda esa juventud movilizada. No les importaban otros temas, solo les importaba hacer lo que su conciencia les estaba diciendo.
Y esto lo vemos en muchos ámbitos dentro de la humanidad. Nuestra responsabilidad como personas más mayores, como personas adultas, como dentro de las familias, es educar, pero desde esta conciencia tú me mejorarás en todo. Ahora, en los trabajos, todo lo que nosotros hacemos es para aprender nosotros, para poder trasladar a los demás. Y qué bendición si los que vienen detrás de nosotros nos superan. Hablan mejor que nosotros, tienen más conciencia, trabajan mejor que nosotros. Este es el progreso. Y esto solamente se puede comprender desde el descubrir del espíritu. Porque si yo reconozco que el que viene detrás de mí es un espíritu con una trayectoria y va a ser inmortal, yo voy a aprender, voy a volver luego. Y todos así, viéndonos con ese futuro, con esa idea de progreso, podremos contribuir a la evolución. Me parece tan importante todo lo que has dicho. Te doy las gracias porque no podemos perder el foco, no podemos perder el foco, que esta transformación humana pasa por comprender que es la transformación de todos los que hacemos parte y estamos ligados a este globo, luego del universo, pero de este globo. Y esto pasa por Claro, realizar todos estos planteamientos desde ya, desde el espíritu. Claro que sí. claro que sí. Y yo creo que al mismo tiempo que necesitamos ser ejemplo para los demás, hay que aprender de ese ejemplo, porque tenemos muchos ejemplos en en esa nueva generación, en esa juventud, muchos buenos ejemplos. Y hay que dejar el orgullo a un lado, que no tiene sentido cuando efectivamente comprendemos que si somos espíritus inmortales, pues hay otros espíritus que están eh, en otro grado de elevación, mucho más moralizados que nosotros y que vienen con su benevolencia para con nosotros a reencarnar en este planeta para ayudarnos, para ayudarnos. Entonces el orgullo aquí no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo creo que es importante cambiar este discurso, ¿no? De, ay, en nuestro tiempo las cosas eran diferentes, en nuestro tiempo. Sí, hay una parte que, que la juventud, que, ¿no? Por la madurez del propio organismo Claro. físico, no tiene, Y psicológico. necesita también, ¿no? Mm. La conducción y la ayuda de los adultos, por decirlo así, ¿no? Pero ellos también, con esa ayuda de esa conducción, ¿no? Ellos también pueden aportar muchísimo, muchísimo. Claro, y más, lo que estás diciendo es fundamental. Sabemos que tenemos que pasar por el periodo de la infancia, por la adolescencia, por todo. Entonces nosotros precisamente nos tenemos que educar para educar, Ujú. para poder crear esas vías para que estos espíritus que vienen tan preparados puedan desarrollar su potencial. Yo siempre, yo siempre pienso, ¿no? Digo, claro, para el modelo guía Jesús, ¿no? Jesús pasó por la infancia, pasó por la juventud, se crió en un ambiente social, con una educación, qué gran responsabilidad. Tuvo que pasar por esa etapa. Evidentemente, fijaros, ¿no? Sus facultades, sus potenciales, pero pasó por ese periodo. Gran responsabilidad, todos los que estaban alrededor. Poner en nuestras manos espíritus en potencia para desarrollar todo lo que traen, para mejorar ese futuro, para mejorarse ellos, para que aprendamos, requiere de una gran responsabilidad por nuestra parte en la familia, como tú has dicho, el núcleo, en esas familias que ya comprendemos de muchas maneras, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? De acoger, de crear esos vínculos y que se desarrollen. Entonces, tenemos que cambiar mucho la forma de percibir esa educación, ¿no? La pedagogía en la vida tiene que entrar y darnos cuenta
de cómo podemos colaborar para que estos seres que vienen, bueno, que vienen detrás, porque en todas nuestras idas y venidas toca en ese momento, pues podamos, ¿no? Darles todas las herramientas necesarias, porque el potencial ya lo tienen, pero necesita desarrollarse. Y nosotros aprender de nuestros mayores, honrar a nuestros mayores y desde luego, por supuesto, cuidar el hogar, la naturaleza, de la que si no aprendemos, poco podemos hacer. Entonces, bueno, felicitaciones por esta conferencia y voy a pasar a Rosy, a Sara, porque no sé si hay preguntas para que le hagamos a Keila. Muchísimas gracias, compañera. Qué linda manera de empezar el año con esa temática tan necesaria, ¿no? Para nuestra evolución. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, tengo en el chat un montón de elogios, todos encantados con la conferencia. Yo también te parabenizo. Muy linda, que nos ha tocado mucho el corazón a todas. Y nos dice, tanto Paloma como Cristina, que nos ha encantado a llegada al alma. Me ha sentido tan sincronizada, dice Paloma, con todo lo que has dicho. Muchas gracias. Y dice Cristina, gracias, Keila. A mí también me ha llegado al corazón. Me has transmitido mucha esperanza. Y Luis también, que agradece. Y todos nosotros te agradecemos de corazón por toda la información, todo el aprendizaje, todo lo que nos ha puesto esta tarde del primer estudio del año, ¿no? Con esa conferencia. Muchísimas gracias. Paso a Sara, que creo que tenemos unas cuantas preguntas. Sí, gracias, Rosy. Bueno, querida Keila, te doy las gracias por la excelente conferencia que nos has dado. Y me ha encantado la reflexión que has compartido con nosotros de Aristóteles, que dice, educar a la mente sin educar al corazón no es educación alguna. Es excelente. Bueno, ha estado preciosa la conferencia y te doy las gracias de nuevo. Yo quería hacerte una pregunta también. Sabemos que el espiritismo tiene una parte filosófica, tiene otra parte práctica y experimental y una parte moral, ¿no? A día de hoy, ¿crees que los espíritus superiores podrían compartir con nosotros nuevos aprendizajes? ¿O todavía no hemos llegado a comprender e interiorizar todo el contenido que se encuentra en esta doctrina? Es una buena pregunta. Bueno, de verdad no hemos podido, yo creo, todavía comprender la grandiosidad de las enseñanzas que nos trajeron los espíritus, ¿no? En la codificación de la doctrina. Tenemos mucho, mucho que aprender, que interiorizar, porque hemos dicho aquí algunas veces, ¿no? No basta con leer solamente una vez, con estudiar solamente una vez. Cada vez que nos ponemos en contacto con estas enseñanzas, pues aprendemos de una forma diferente, porque también yo creo que lo que impacta en ese aprendizaje es el momento en que estamos. Hoy estoy de una forma, mientras leo, mientras estudio, pues comprendo de una forma diferente. Mañana, pues estoy de otra forma, con la mente un poco más abierta porque ya he leído otras cosas, ya he tenido contacto con otras informaciones. Nosotros creo que vamos aprendiendo y interiorizando esas enseñanzas cada vez de una forma diferente y más con su verdadero sentido, ¿no? Porque vamos madurando también para poder comprender esas enseñanzas. Sí, estoy segura que también los espíritus tienen todavía mucho que enseñarnos, ¿no? Para eso también están pues viniendo ahí espíritus más evolucionados que nosotros para enseñarnos también, porque Kardec mismo lo dijo, ¿no? Que la codificación, que las enseñanzas que tenemos hasta ahora, que los espíritus no han dicho todo,
no han podido decir todo, porque todavía estamos en un grado de madurez para comprender hasta aquí. Y mientras vamos estudiando, interiorizando, aprendiendo, creciendo, evolucionando, pues nos vamos preparando para conocer cada vez más y más la realidad de las cosas. Entonces, lo primero es preocuparse en entender lo que tenemos de información hasta ahora, que es mucha, mucha, mucha información. Y es importante para nosotros, para la sociedad, ¿no? En fin. eh, Como decimos a veces, ¿no? Una vida solo con la información que tenemos ahora, solamente una encarnación, no es suficiente para entender. Entonces, no hay que preocuparse de lo que nos falta comprender si no hemos terminado de entender lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, Keila. Efectivamente, ¿cuántas veces nos ha pasado que cuanto más leemos y estudiamos esta doctrina, ¿no? Tomamos conciencia de nuevas ideas, ¿no? Y anteriormente, pues no nos habíamos percatado de ello, ¿no? Bueno, además, tenemos en nuestras manos la teoría, pero cuánto cuesta a veces, ¿no? Ponerla en práctica. Yo creo que nos queda todavía tropezarnos más veces con la misma piedra, ¿no? Hasta llegar a trascender todas las enseñanzas. Bueno, muchísimas gracias. Rosilene, creo que tiene otra pregunta para ti, Sí, ¿verdad? vamos allá, que la querida. Pienso que para que haya un cambio hacia esa era de regeneración prometida, debe de darse una educación adecuada y basada en el amor, ya desde la infancia, tanto en la familia como en la comunidad educativa. ¿Cómo crees que debiera de propiciarse esto? Creo que tú has contestado algo medio ahí. Es una buena pregunta. Yo creo que la verdad, más que una pregunta, es una reflexión para todos nosotros. ¿Cómo podemos hacer? Es necesario hacer, ¿no? Eh, 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 Trabajar esa educación basada en el amor, basada en el amor fraternal, entender que nuestra familia es mucho más que nuestro núcleo familiar. Es mucho más y hay que compartir estas ideas entre nuestros familiares, todos. Y cuando digo que nuestra familia es mucho más que nuestro núcleo familiar, no estoy hablando solamente de otros seres humanos, pero de otros seres sintientes. Eso es importante. Hay que cuidar el planeta. Hay que entender que los animales son nuestros hermanos pequeños, ¿no? Que están aquí también no están para servirnos, por ejemplo, están también en este camino de progreso, cada uno en su etapa de evolución, en su condición, pero también para aprender, para seguir ese camino de evolución, igual que nosotros. Hay que hablar del amor fraternal eh, para acabar con los perjuicios, con los preconceptos de todas las razas, preconcepto de religiones, de filosofías, de ideas, de creencias, en fin, hoy en día hay tanto, tanto que modificar en este sentido, ¿no? Entonces, hay que ser ejemplo primero, es eso, ¿no? Poner en práctica lo que nosotros aprendemos, porque tenemos una responsabilidad muy grande, es muy difícil, pero tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos ya ese conocimiento, ¿no? De la doctrina espírita, de la filosofía espírita. Podemos conocer ya nuestra realidad, la realidad de las cosas, ¿no?
Y entonces yo creo que esa educación tiene que ser primero basada en el ejemplo y el ejemplo viene a través de la práctica de todo lo que mm, nos enseña, ¿no? La doctrina espírita y para también educar en valores, porque no basta con educar con palabras, ¿no? Hay que educar con el ejemplo, que el ejemplo sí permanece, las palabras no, pero el ejemplo sí, ¿no? Y desde los muy chiquititos hasta los mayores, en fin, el ejemplo siempre permanece. Entonces, yo creo que es esa la educación que debe permanecer, ¿no? El amor, enseñándole el amor fraternal y a través del ejemplo. Muchísimas gracias. Siempre se habla en el espiritismo que la mejor divulgación de la doctrina es el ejemplo, ¿no? Siempre. Y se Mm. pone todo el amor, imagínate. Bueno, doy paso a Sara, que hay una pregunta más. Sí, me gustaría, Keila, saber tu opinión acerca de la parte moral que enseña el espiritismo. ¿Concebirías esta doctrina sin la enseñanza que contiene el libro El Evangelio según el Espiritismo? Imposible de forma alguna. Es que es su base. Es como quitar un pilar. No podemos hablar de espiritismo sin hablar de la parte moral. Es su pilar, ¿no? Es su pilar. Entonces, eh, hay que hablar de ese evangelio. Hay que hablar de las enseñanzas de Jesús sin vergüenza, sin miedo, sin, no sé, a veces tenemos un poco de, no sé si es vergüenza la palabra, pero de hablar de Jesús. Hay que hablar, hay que seguir su ejemplo, hay que recordar a ese Jesús, ¿no? Hay que acercarnos a Él y no hay cómo hacer ese acercamiento, ¿no? Sin estudiar y sin aprender de sus enseñanzas. Entonces, yo creo que es el pilar, es la parte principal, ¿no? Una cosa es consecuencia de la otra, no hay espiritismo sin la parte moral. El espiritismo sin la parte moral no es espiritismo. Muchas gracias, Keila. Sin duda, la parte moral resumida en la caridad, ¿no? Que es la virtud que se coloca en primer lugar porque engloba a muchas otras virtudes, ¿no? Plenamente contrarias al orgullo y al egoísmo, pues es fundamental para lograr el fin, que no es otro que el progreso del ser humano, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes de pasar a Rosa? Creo que ya estamos todos. Paloma, que sigue emocionada con las palabras, y todos nosotras aquí encantada, que nos da lástima que se tenga que acabar. Pero bueno, luego tendríamos que poner en práctica, ¿no? La parte difícil, la acción, la práctica. Pero estamos por el camino, ya llegaremos en algún momento. Bueno, Rosa, te paso a ti. Pues muchas gracias, chicas, por todas las preguntas. Realmente es que necesitamos equilibrar, porque la inteligencia avanza y hemos llegado a unos niveles, ¿no? Desarrollando, bueno, pues de todo, ¿no? A raíz, ¿no? De esa capacidad cognitiva, hemos podido llegar ya a algo que solo veíamos en las películas de ciencia ficción. Y sin embargo, la urgencia es la moral. La urgencia es la moral, porque ciertamente ahí vemos como todavía tenemos tantos condicionamientos. Es la ética, fundamentalmente creo que es la ética en todo lo demás. La ética tiene que acompañar todo eso que vamos avanzando por medio de la inteligencia, ¿no? El respeto a todo lo creado, el respeto a todo lo que nos rodea, el respeto a las opiniones, el respeto a la diversidad, el respeto a todo y cómo movernos en este mundo
pues de una manera en que todo fluya de la manera, de la forma que puede, en la que todos podamos actuar. Entonces yo creo, más bien, yo estoy como con Keila, ¿no? Todas las enseñanzas que los espíritus nos traen en el Evangelio según el espiritismo, que nos invitan a razonar, es una necesidad, es una urgencia. Porque si no, terminamos devorando a nosotros mismos con incoherencias. Y la moral nos ayuda, la ética y la moral nos ayudan a direccionar todo aquello que, que nos espera por delante y que nos ayuda a conducirnos por un camino ya de progreso y de evolución. Es fundamental, igualmente. No podemos negarnos el hablar del gran ejemplo y seguir, que fue Jesús. Es así el mismo espiritismo nos lo dice y desde luego yo creo que todos nosotros lo podemos meditar, reflexionar y razonar e interiorizar porque, porque es el camino, es la verdad y es la vida. Muchísimas gracias, Keila, por este principio de año magnífico. Gracias a vosotros, de Y desde verdad. luego continuamos, ya empezamos este jueves con nuestros estudios habituales y adelante, siempre, siempre adelante. Un besito muy grande y muchísimas gracias.